Delincuentes marcan las casas con cartas de una baraja para identificar a sus próximas víctimas. Ya se reportan casos en el centro histórico. Gritos de auxilio: menor se salva de morir asfixiado luego de que su padre lo dejara encerrado en el vehículo para ir al estadio. Bomberos rescataron al menor con señales de deshidratación. Policías ebrios, escándalo en Chiquimula, detienen a gente luego de que se bebieran el alcohol que habían decomisado. Los encontraron borrachos en el interior de su autopatrulla. Día del motociclista con 2.9 millones de motos. Es el vehículo más usado en Guatemala. Hoy llamamos a la conciencia para manejar con precaución, ya que las motos protagonizan el 49% de los accidentes y han cobrado más de 500 vidas en lo que va del año. Lunes 28 de julio, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo aquí por Guatevisión. Soy Alexis Ponce, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar para platicar de las noticias más importantes en esta jornada. Hay muchos temas que estaremos conversando a lo largo de esta hora de noticias y doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan: Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Julio Talamonti, experto en seguridad pública; Roxana Sánchez, periodista; y Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Y escuche muy bien, porque los criminales cada vez utilizan mejor la creatividad, pero para cosas negativas, para cometer sus fechorías. Resulta que ahora marcan las viviendas a las que pretenden ingresar con una baraja, así como lo escuchó, con una baraja. ¿Ve usted esta baraja de cartas? Pues resulta que es un método que utilizan los ladrones para robar. Aquí le mostramos cómo operan en el centro histórico. Lo que hacen los delincuentes es tomar una carta de la baraja y colocarla en la entrepuerta de la casa que tienen como blanco. Con el tiempo, las cartas se van acumulando y esto significa que la propiedad no es frecuentada por su dueño, por lo que los criminales tienen luz verde para ingresar y cometer sus fechorías. Bueno, estamos con uno de los vecinos que se ha visto afectado por esta delincuencia. Cuéntenos un poco, pues, cómo es que se ha registrado esto del ingreso de ladrones a las viviendas. Pues eso se está frecuentando últimamente. La gente anda loqueando y los tacuacines andan de cacería. Y aquí a la vuelta se acaban de entrar. No soy quien para juzgar, pero sí se entraron a una casa de ancianas, probando ellos la posibilidad de entrar y no tener problemas. Pero sí, como usted dice, estudian dónde pueden ingresar o dónde no. Uno de los casos más recientes es el ingreso de un desconocido a la sede de Atadom, en donde días después también encontraron estas cartas en la entrepuerta. Algo que nos llamaba la atención, por ejemplo, era este tema de las cartas que han encontrado últimamente en la puerta. Pues según la hipótesis es que estas personas quieren pues percatarse de que si la vivienda está abandonada o no. Sí. PNC nos informaba de que esta técnica la hacen estas bandas que están operando en zona 1 y zona 2 entre 2 y 4 de la mañana, que meten esos pedazos de cartas. Si las cartas se acumulan en las puertas, la casa es abandonada, y si no, pues a ellos les evidencia que la casa está habitada. Por su parte, las fuerzas de seguridad tienen conocimiento de este modus operandi que ha causado temor en los vecinos del centro histórico. Podría ser algún tipo de indicio donde personas pues pasan y dejan esto como una marca para poder más adelante realizar algún tipo de incursión en alguna propiedad. Pero acá en el centro histórico hemos tenido también el acercamiento con vecinos quienes amablemente han dado aviso a las autoridades, y en el sector donde precisamente dieron aviso de la localización de este tipo de cartas, barajas o tarjetas, pues ya se está realizando el patrullaje correspondiente. Sin embargo, debido a estos casos, el objetivo de las víctimas es alertar a los vecinos del sector y otros sitios en donde los delincuentes estén aplicando la misma técnica para cometer los hurtos. Con imágenes de Carlos Ochoa, para Impacto Directo, Rosemary Ávila.
Y desde hace varios días las autoridades le están siguiendo la pista a esta modalidad que no es nueva, pero sí novedosa, ese ingenio para hacer el mal, para perjudicar a los ciudadanos que trabajan, que honradamente se ganan la vida. Justamente la semana pasada, Roxana, ¿recuerdas que hablábamos de esta técnica que utilizan los maleantes? Y vemos ahora cómo las autoridades le han puesto atención, pero ¿qué se puede hacer en una vivienda cuando las personas encuentren este tipo de señales? Fíjate que eso fue lo primero que yo me pregunté, porque si a uno le pasa eso, uno está prácticamente desamparado. Porque ¿qué vas a hacer? Encontraste la carta, sabes que te están controlando, tal vez estas pobres personas se vuelven paranoicas, ¿verdad? Porque van a salir, van a ver si no hay alguien esperándolos en la noche, qué tanta seguridad tienen, cómo van ellos a protegerse, o sea, está uno indefenso. O regresar tarde a casa después del trabajo. Exacto, entonces las autoridades son aquí las que pueden ayudar, porque ¿qué hace uno ante esto? ¿Enfrentarse a los delincuentes? No, ¿verdad? No es sabio, pero entonces las autoridades, a mí me llama la atención que dice, amablemente nos avisaron, así como, amablemente, señor, yo más bien creo que con miedo le fueron a avisar para que ustedes hagan algo, ¿verdad? Sí. Y es que el ciudadano está cansado, Omar, de todo este tipo de situaciones, porque en lugar de ver acciones de las autoridades, vemos cómo el delincuente está ganando terreno cada día. Sí, precisamente lo conversábamos la semana pasada, porque estamos viendo realmente cómo estas bandas de delincuentes pues están evolucionando, están generando nuevas estrategias. Y aquí la pregunta que nos hacemos realmente como pueblo de Guatemala es: ¿hasta cuándo, señor ministro, hasta cuándo usted y todo su equipo de trabajo dejarán de decir que es percepción? Nosotros lo que queremos es que usted realmente viva y se dé cuenta de la cruda realidad que el pueblo de Guatemala hoy, el ciudadano a pie, el ciudadano como nosotros y todos los acá congregados, pasamos día tras día la pena de no ser asaltados, de que no nos pase nada en la calle por la falta de capacidad y competencias de todo su equipo de trabajo, señor ministro. El no vivir tranquilos, Nidia, el salir a la calle, saber que en cualquier momento nos puede ocurrir algo, y ahora ni siquiera la tranquilidad de la casa, el cerrar tu puerta, incluso muchas familias que han tenido que colocar doble, triple chapa para asegurarse, y esto no es una garantía. No, no es garantía, pero te digo, realmente la zona 1, bueno, todas las zonas de la ciudad son vulnerables, pero zona 1 pasa muchas cosas. Antes era de que te dejaban un celular y tú lo agarrabas, o te dejaban una nota para las famosas extorsiones, y ahora con esto de que están dejando las cartas marcando prácticamente el lugar, si realmente la gente llega o no llega. Pero imagínate, ya es, como dice Roxana, algo le muestra a uno que no está uno protegido. No, nosotros queremos pedirle amablemente al ministro de Gobernación que haga algo, ¿verdad? Porque ellos amablemente reciben todas las notificaciones de esto, pero realmente es de tomar acción. Esto no es solo decir, bueno, nos vinieron a decir, sino que ver, patrullar, sacar a los elementos a que realmente hagan algo por esto, ¿verdad? Y amablemente, Julio, quiero preguntarte lo siguiente, por favor, licenciado. Hacer un poco de memoria, lo histórico. No es la primera vez que los delincuentes utilizan ese tipo de marcas o pintas. Hemos visto en el transporte las famosas caritas que dibujan, también en las viviendas y muchas otras situaciones más. ¿Por qué el delincuente usa esta estrategia? Simplifican métodos, fíjate, Alexis, y amablemente lo hacen de esa forma. Es decir, correcto, en las camionetas le ponen una carita contenta para decir ya estuvo. En las casas anteriormente ponían un rombo para decir está deshabitada, ponían una especie de barquito para decir mujer sola, ponían 3 puntos pintados para decir se puede entrar a robar. Ahora han simplificado este método ante la amabilidad de la policía y las autoridades de gobernación, que no hacen absolutamente nada, y entonces cuando ven que se juntan 2, 3 cartas, dicen es una casa deshabitada, entremos, ¿verdad? Y es lo que pasó en la asociación que recientemente se analizó acá en Impacto Directo, pero esto lo que genera es temor. Imagínate que llegues tú y encuentras esta carta, pues ya te vieron, que ya marcaron tu casa, como quien dice, para robarlo en cualquier momento, porque no solo significa que esté habitada o deshabitada, muchas veces también el código es vuelve pronto, se va todo el día, entonces todo eso es lo que quieren significar. Así que ¿verdad? Amablemente me quiero unir también a mis colegas para que Gobernación haga algo, pues. Yo tengo una duda, por ejemplo, si una persona de estas, dueños de estas casas,
O sea, está en la parte de adentro y, y alguien ingresa, Sí. o sea, un presunto ladrón, Sí, ¿verdad? Le ingresa y realmente se defiende dispara. el dueño. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Eso se llama legítima defensa y pasó con un colega abogado que en una ocasión se entraron 4 ladrones a su casa, él los recibió directamente a balazos, mató a 3, el cuarto huyó, me tocó acompañarlo esa noche más o menos a las 3:30 en la torre de tribunales, salió precisamente por legítima defensa, como se llama. Pero debo tener permiso para el arma por lo menos en mi para vivienda. la tenencia de arma ahí, porque si no ya te metes a un problema, es un arma no registrada y ya la cosa se complica y de víctima vas a ser victimario y vas a ser el asesino, eso es lo que Sí, pasaría. ¿puedo agregar? Sí. ¿Puedo agregar Sí, algo más? adelante. Sí. También otra cosa es, que el ministro de Gobernación y todo su equipo hagan algo, pero también saben que me Pues se pongo a enojan. pensar que a veces han capturado a la gente y a los 2-3 días están libres porque también Sí. el Ministerio Público es incapaz Sí. o no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque ¿qué podemos pensar de presentar las suficientes pruebas para culpar a estas personas y que realmente permanezcan más tiempo y ya se les pueda iniciar un proceso? Pero también el Ministerio Público lo ve como, y no pone Es una énfasis. cadena al final de cuentas. No hay una genuina relación institucional, no sé si lo puedo decir de esa manera. Correcto, licenciado. Sí. Usted dice la poca confianza que tenemos en el sistema Sí. de justicia y obviamente en el sistema de seguridad que no sirve absolutamente. Y la siguiente historia es para no creer. Un niño de 3 años fue rescatado ayer por la tarde de un vehículo estacionado frente al estadio Carlos Salazar Hijo en la ciudad de Mazatenango. Personas que pasaban por el lugar escucharon los gritos de auxilio del menor y alertaron a las autoridades para evitar que se asfixiara dentro del automóvil. Según el parte policial, el padre del menor dijo a los agentes que dejó al niño en el vehículo con los vidrios semiabiertos porque se había aburrido en el estadio mientras él regresaba a ver el final del partido. Este hecho generó indignación entre los mazatecos y usuarios de redes sociales, quienes señalaron de irresponsable al padre y exigieron la intervención de las autoridades para la protección del menor. Bomberos municipales departamentales informaron de forma preliminar que el niño presentaba señales de deshidratación, por lo que le brindaron atención prehospitalaria. La Procuraduría General de la Nación maneja otra versión. El padre habría dicho que regresó al estadio porque había olvidado su teléfono celular. Agregaron que el menor fue entregado a su madre bajo apercibimiento y que se dará seguimiento al caso. Qué padre, qué mal padre, qué inhumano. La Procuraduría General de la Nación en la Delegación Regional de Suchitepeque se atendió un caso a través de una llamada telefónica recibida por parte de la Policía Nacional Civil, quienes informaban de un posible caso de negligencia relacionado a un niño de 3 años. De esta cuenta inmediatamente se apersonó al lugar para poder verificar los hechos, en donde se localizó al niño de mérito en compañía de su progenitor, quien indicó que se encontraba en un evento deportivo recreativo, olvidó su celular en el lugar en donde se realizó el evento y que se ausentó alrededor de 10 minutos dejando al niño dentro del vehículo. Cuando él regresa encuentra a vecinos y autoridades sobre el vehículo y también alrededor del vehículo para poder verificar qué sucedía con el niño. PGN de esta cuenta también promueve estas acciones de entrega del niño con su progenitora bajo apercibimiento y también bajo concientización respecto a que los hechos realizados no eran a favor del niño y que vulneraban sus derechos. Daremos el seguimiento respectivo para poder garantizar un entorno estable, seguro y que ningún derecho sea vulnerado. Es una irresponsabilidad monumental. No hay justificación, no hay nada que valga el dejar a un niño de 3 años en un vehículo, haya sido el aburrimiento, haya sido el teléfono. Julio, legalmente, Sí. ¿cómo se puede proceder en este caso en Muchísimo. contra de...? Porque Claro. ni siquiera se le puede llamar padre a este tipo. No, es que de verdad para tonto no se estudia y este de padre no tiene nada. Primero, la ley contra el maltrato infantil, llamémosle así, que es la ley Pina, ¿no? Nos dice en su artículo, para que no lo perdamos, 53, no me crea a mí, vaya y búsquelo, dice lo siguiente: todo niño, niña o adolescente tiene el derecho a no ser objeto de negligencia de cualquier tipo, y esto es negligencia. Pero quiero profundizar más, Alexis. Fíjate que en la misma ley, estoy hablando de la ley Pina, dice obligación estatal, de lo que tiene que hacer el Estado, pero dice abuso físico, y esto ya va para los particulares. ¿Cuál es el abuso físico? Cuando una persona que está en relación de poder, el padre obviamente tiene la patria potestad
con un niño adolescente, le inflige un daño no accidental, pero le está infligiendo un daño. Este niño sufrió un trauma. Y por último vamos a lo más bonito, capítulo 7º del Código Penal, exposición de personas a peligros. Artículo 154, quien abandonare a un niño menor de 10 años, por el tiempo que sea, no importa, que estuviere bajo su cuidado, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Y ahí es donde deberíamos de darle un ejemplo a este señor, castigándolo con la máxima pena. Por supuesto, Alexis, 3 años es conmutable, ¿verdad? Lamentablemente. Claro, pero sentar un precedente, sí. Porque, a ver, Roxana, aquí vemos los vidrios, sí, están semiabiertos, pero el informe de los bomberos es importante. Ya presentaba un cuadro de deshidratación este menor de edad. No significa que lo dejó 5 minutos. No. Y aunque hubiera sido un minuto. No, tú no te deshidratas en ese tiempo. Este señor, si lo condenan, sí, que también lo envíen a una escuela de padres, sí, que descubra qué es ser papá por si no sabía qué era, ¿verdad? Y nada justifica dejar a un menor. Si iba a regresar a traer el celular, ¿por qué no se lo llevó? Yo ese cuento no me lo creo, ¿verdad? Porque pudo haber regresado con el niño a traer el celular. Él realmente pensó, aquí se quede que se duerma y yo voy a disfrutar. Y la señora, yo no confiaría en este señor para volverle a dar mi hijo. De verdad, es terrible. Él tiene que ir a una escuela de padres y aprender que ser papá no es engendrar, es ser responsable. Y yo siempre le digo a la gente, aun cuando mi mamá muera, aun cuando mi papá muera, yo nunca me voy a referir a ellos como mi ex mamá, mi ex papá, porque uno es papá, mi mamá y mi papá van a ser mis padres. Siempre. Siempre, aún muertos. Para toda la vida. Para toda Alexis, la vida. Solo quiero, con lo que dice la licenciada, si el niño hubiese muerto, por ejemplo, por deshidratación, o sea, la pena se elevaría a 10 años inconmutables. Y es que así debería ser una cuestión. Yo creo que aquí la PGN inclusive les va a quitar la custodia del niño. Imagínate qué sufrimiento. Terrible caso, indiscutiblemente. Y el conductor de un vehículo perdió el control e impactó con la base del monumento a Miguel Ángel Asturias, ubicado entre la 14 y 15 calle de Zona 10, causando daños a la infraestructura. Según Amílcar Montejo, el vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, el vehículo con placas salvadoreñas fue consignado y se emitió una multa de 5,000 quetzales al conductor extranjero. El monumento fue colocado en el año 2000 con motivo de los 100 años del nacimiento del Premio Nobel de Literatura. Y hemos tenido horas recientes, un fin de semana de muchos accidentes. Para hablar de este tema nos acompaña Amílcar Montejo, el vocero vial de Municipalidad de Guatemala. ¿Qué tal, Amílcar? Buenas noches, bienvenido a Impacto Directo. Gracias, muy buenas noches, agradecemos su sintonía y por supuesto estamos a la orden para resolver cualquier duda. Gracias. Realmente, pues, mantenernos alertas porque sí hay un fuerte movimiento ya durante toda esta semana, incluso podría abarcar hasta la primera semana de agosto. Claro, Amílcar, muchas gracias. Y bueno, hay muchas dudas en relación a esta sanción que se impone al conductor salvadoreño. ¿Por qué 5,000 quetzales? ¿Por qué no fue más fuerte la multa? Bueno, aquí hay una situación de confusión. Hay cierto grupo de comunicadores, estos entre comillas, que han estado manipulando la información, especialmente en redes sociales. Aparecen cuando hay algún tema, desvían la atención a ciertos temas. Quiero mencionar esto porque en realidad, y para poder aclararle al público, el día domingo un vehículo fue a empotrarse contra el Arriate en el área de la avenida Reforma, 14 calle de la zona 10. Destruyó las bases donde está el monumento a Miguel Ángel Asturias, que como bien lo mencionaban fue construido en el año 2000. Y en ese sentido, lo que sucede es que la multa de 5,000 quetzales es porque el conductor se encontraba en estado de ebriedad. La persona aceptó hacerle la prueba de alcoholemia, firmó la boleta de responsable porque andaba en estado de ebriedad, se comprometió a pagarla y a poder pagar los daños que ha provocado. Los agentes de la PMT impusieron la sanción, que es una sanción operativa, pero como el vehículo tiene placas salvadoreñas, fue remitido al juzgado porque no hay aseguradora para ese vehículo acá en la República. Entonces la persona optó porque su vehículo se fuera a depósito. Ahora ellos se presentarán al juzgado cuando les den fecha o cita
y ya podrán dilucidar su situación. ¿Qué sucede con esto? Es que el juez, en base al informe que remita a la PMT, remita en Empagua, a la dirección de obras, las personas o el experto, porque tiene que ser un experto, un profesional, el que evalúe el monumento. Nosotros podemos ver a simple vista que está dañada la base donde está el monumento, pero sí tiene que haber una firma de un profesional y un análisis de cómo o en qué condiciones se encuentra el monumento. Así es que la sanción o el cobro que le podrían hacer, eso ya va a variar y según nuestros datos, al dañar patrimonio, pues sí es considerable la cantidad y no estamos hablando de 5,000 quetzales. Claro, Amílcar. Otra de las dudas, porque hay mucha información alrededor de este caso, ¿el conductor participaba en algún tipo de carrera o estaba en desplazamiento hacia algún lugar para descansar o continuar con la fiesta? Nosotros consideramos que él circulaba de zona 10 hacia el área de la zona 9. Según lo que explicó en el lugar, es de que había realizado o que había tenido un microsueño. Eso fue lo que él indicó. Entonces, bajo esta condición, tuvo ese problema de haberse ido a empotrar al lugar. Si, digamos, es aceptable esta situación, él le tendrá que dar explicaciones al juez. En lo que a nosotros corresponde, sí había aliento a consumo de alcohol y por eso se realizó la prueba. Pero como le digo, sí había voluntad de él y sabía los daños que había provocado. Incluso estaba agradecido que no había personas heridas o lesionadas. Entonces, en ese sentido, ya nosotros verificamos. Una noche antes hubo un operativo de la PNC en el lugar donde estaban combatiendo carreras clandestinas, pero este hecho es totalmente aislado según los sondeos o monitoreos que mantenemos. Amílcar, ¿se le consignó a esta persona al juzgado por estar en estado de ebriedad o el procedimiento se llevó a cabo únicamente ahí en zona 10? No, digamos que como pasaron varias horas, se le realizó la prueba, dio positivo. Otra persona se presentó a hacerse responsable, aceptaron el traslado de la camioneta y la persona ya no condujo. Se le emitió una multa de 5,000 quetzales que, como digo, él confirmó por medio de su firma el haber aceptado que andaba de manera irresponsable conduciendo un vehículo y que provocó estos daños. Referente a esto de los daños, quiero comentarle que las instituciones y los encargados enviamos nuestro respectivo reporte. Por ejemplo, el de obras, hubo daños, por ejemplo, a la banqueta, hubo daños al arcén. En el caso de Empagua, verificar si hubo algún tipo de tubería dañada. En el caso de jardinización está lo de los jardines, el sistema de riego, y nosotros remitimos los daños al tema de las gradas. Posiblemente hay algún otro tipo de daño, pero ellos lo estarán evaluando para poder aclararle al público pues, que ha escrito o consultando sobre este tema. Y repito, la multa de 5,000 es por estar en estado de ebriedad y aparte pues el juez puede imponer otra serie de sanciones o multas de acuerdo con cómo se van aportando las pruebas al juzgado correspondiente. Perfecto, Amílcar, gracias por platicar con nosotros y aclarar estos temas. Feliz noche. Un gusto saludarlos. Bueno, y hemos tenido ya la información relacionada a este caso que obviamente ha generado mucha discusión en las redes sociales, pero ahora vea este insólito caso. Se trata de 3 agentes de la Policía Nacional Civil que fueron capturados en Esquipulas, Chiquimula, luego de ser sorprendidos. Fueron sorprendidos en estado de ebriedad dentro de una autopatrulla. Resulta que se bebieron las botellas de licor que habían decomisado durante la madrugada en un restaurante de la zona. Los vecinos de la comunidad Las Luciérnagas en Chiquimula, al notar que los agentes estaban ebrios, alertaron a otros elementos policiales, quienes llegaron al lugar y los detuvieron. Según la información inicial, los policías estaban asignados a tareas de seguridad por las fiestas julias. Sin embargo, vecinos denuncian que los elementos policiales presuntamente cobran a comerciantes y ciudadanos a cambio de no consignar a personas bajo efectos de licor, como fue el caso de ellos este lunes. Los otros 12 fueron... Ahí está una explicación de por qué no tenemos seguridad, de por qué los delincuentes hacen lo que quieren en este país, porque tenemos este tipo de actuaciones, Omar. Sí, mira, y cuando, por ejemplo, nosotros le ponemos atención al himno de la Policía Nacional, dice: inmortal, mi noble Policía Nacional, la cual está al servicio de la ciudadanía. Entonces, cuando tú escuchas esas letras,
Solamente cabe decir lo siguiente, hay una doble moral, hay incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, yo sé que no son todos los agentes, pueden haber buenos agentes, pero cuando existen este tipo de situaciones, la confianza, ¿sí?, la ética, la reputación, lo que nosotros queramos, se pierde en una institución que de por sí ya está muy gastada. Y es que al final, como dice un refrán, una manzana podrida termina pudriendo a las demás, Nidia. Sí, y es algo que le estaba comentando yo al licenciado, que es por eso que nosotros no confiamos primero y le tenemos, por decirle así, miedo a caer en las manos de un agente de la PNC, porque lo único que están viendo es realmente no ayudarte, sino lo que hacen es ver cómo cobran algún tipo de comisión, por no decir la mordida, exactamente, sí. ¿verdad? Entonces, sí. Y yo te digo, o sea, ellos se agarran de cualquier cosa, que porque los miraste mal, que porque pareces que te has tomado algo, porque yo lo he vivido 2 veces más en donde yo vivo. Una vez pues me pararon y el señor me decía, es que hasta aquí le siento el aliento. Yo le digo, vengo de mi casa, le digo, y voy a traer a una persona a una fiesta, a un adolescente. Le digo, entonces, ¿cómo voy a estar así? Pero mira, era aquella cosa. Entonces, creo yo que lo más justo es de que como ciudadanos tenemos que saber nuestros derechos y nuestras obligaciones. La ley de tránsito dice muchas cosas que uno ignora, ¿verdad? Entonces sí deberíamos de tener conocimiento. En ese momento yo no tenía el conocimiento de ciertas cosas, pero le dije, bueno, si usted considera que yo estoy en ese estado, hágame la prueba de alcoholemia, claro, y es que no hay que dejarse, querido televidente, no hay que permitir este tipo de abusos, y qué bueno que se ha denunciado a estos malos agentes de Policía Nacional Civil. La denuncia de los pobladores es que ellos realizaban este tipo de prácticas, y quién quita que esas bebidas que ellos habían decomisado sin ninguna razón, sin ninguna justificación, era simplemente porque querían conmemorar ellos las fiestas julias. Hacemos la pausa, ya volvemos. ¿Sabe qué se conmemora este lunes? Bueno, es el Día del Motociclista, y es que en Guatemala este vehículo de 2 ruedas es el más utilizado por distintas razones. Sin embargo, esto también genera constantes accidentes de tránsito por imprudencias viales. 2.9 millones de motocicletas circulan en Guatemala, convirtiéndose en el vehículo más utilizado del país por aspectos como facilidad y economía. Para muchos incluso se ha convertido en el sustento de la familia, pues contar con una motocicleta les ha dado la oportunidad de tener un empleo. Pues la verdad que es el machete de mi trabajo. Entonces la verdad que aquí en Guatemala todo esto es parte de, más que todo, de driver, ¿verdad? Y también que hay bastantes mensajeros ahora trabajando en delivery. Entonces, gracias a Dios, pues nos da la oportunidad de tener nuestro vehículo, y más que todo es el transporte para llegar más luego a casa, ¿verdad? Pues la verdad ya llevo 12 años manejando moto, entonces yo creo que ya la costumbre ya está bien, más que todo, ¿verdad? Como este caso, hay miles de personas más. En el Día del Motorista se sabe que el crecimiento anual del parque vehicular de la motocicleta es del 13%, una marcada diferencia con respecto al crecimiento de los automóviles, que llega apenas al 7%. Sin embargo, esto también representa que la motocicleta sea el vehículo que más accidentes de tránsito protagoniza, con un 49% debido a aspectos como el exceso de velocidad, imprudencias viales o fallas mecánicas. Estos hechos han cobrado la vida de más de 500 conductores. Tenemos contabilizados en lo que va del año 3.798 hechos de tránsito. De estos, 753 corresponden a fallecidos y 3.222 a lesionados. Es por ello que las personas tienen que evitar la sobrecarga de pasajeros, la sobrecarga dimensionada, que es cuando trasladan objetos que no son del peso y la proporción de la motocicleta. Siempre utilizar equipo y casco de protección personal. Es fundamental utilizar casco. Como medida de prevención, este 28 de julio se implementaron 72 operativos para verificar que los motoristas se movilicen con la documentación respectiva y hacerles el llamado a la conciencia para evitar nuevas víctimas mortales. Con imágenes de Oscar Vázquez, para Impacto Directo, Rosemary Ávila.
2.9 millones de motocicletas es el parque vehicular actual en nuestro país. Se ha satanizado la motocicleta, pero más allá de cuestionar la utilización de este medio de transporte, hay que hablar de las cifras. El 49% de los accidentes hoy son provocados por motociclistas. ¿En dónde estamos fallando, Roxana? Porque es un vehículo económico que ayuda en estos tiempos de congestionamiento, pero ¿en qué fallamos como sociedad y como autoridades para que estos números estén hoy altos? Bueno, empecemos por los que manejan la moto, ¿verdad? Que no tienen educación vial, que ellos piensan que la moto les permite moverse donde ellos quieran. Se suben a banquetas, pasan en medio de los carros, incluso está el policía dando vía y se le meten al policía por atrás, aunque tenga, yo he visto eso, está el pero policía. Es la permisividad de las autoridades que permite ese tipo de cosas. Bueno, ahí sí, porque lo si tú en tu vehículo, por ejemplo, retornas en un lugar no permitido o te subes a la banqueta, te multan. Pero al de moto no. Al de moto no, y a veces digo, ¿será porque los de la PMT también andan en moto? Me he hecho yo esa pregunta, ¿verdad? Y mira, ellos realmente no se dan cuenta. Hace años mi hermano tuvo un accidente terrible, se cayó de un techo y bueno, lo fuimos a ver. Mira, a mi hermano no había modo que lo pusieran en una cama porque todas las camas estaban ocupadas por motociclistas que habían tenido diferentes. ¿Cuánto le cuesta a Lix él atender a estas personas? Cuando finalmente pusieron a mi hermano, estaba a la par de un hombre que no se movía y que cada vez que hablaba con él repetía, no vuelvo a manejar moto, y no podía ni siquiera mover la mandíbula. Ya era muy tarde, ¿verdad? El señor estaba casi que parapléjico y solo decía, no vuelvo a manejar moto, así decía. Y a pesar de estas cifras de lo alarmante que es Omar, muchos motociclistas siguen manejando de forma temeraria, poniendo en riesgo su vida y de los otros usuarios de la ruta. Yo se lo puedo quitar. Claro, mira, yo pienso que todos los días se debe celebrar el trabajo digno, honrado que estas personas realizan, porque también es de hacerlo notar. Hay quienes realmente sí se conducen como la gente, y a esos motoristas a los cuales se les festeja el día de hoy, son esas personas que usan todo su equipo de protección, que respetan la vida de los demás, pero que sobre todo también son capaces de respetar el bien ajeno, porque mira, ¿cuántas veces hemos visto la imagen aquella del motorista que pasa de manera imprudente y poco respetuosa, pateando un retrovisor, metiéndose contra la vía, tantas cosas que a la larga el costo para el Sistema Nacional de Salud es altísimo. Y no permitiendo que los usuarios puedan utilizar la banqueta. Julio, las autoridades han permitido esto. Ellos son cómplices de este gran problema que hoy tenemos. Estoy muy de acuerdo contigo, Alexis. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de tránsito, tenemos el reglamento, pero no se aplica de la manera correcta. Entonces se ha soltado tanto en su momento que cada quien aquí en Guatemala hace lo que quiere. Pero vas y manejas en Europa o en Estados Unidos, como ahí la multa es segura, es como si cambiaran a la persona. Entonces esto viene a afectar, y definitivamente también viene a afectar el tema de la confianza. En seguridad, la confianza es lo peor. Cuando vemos a los motoristas sin cascos o con el casco que cubre el codo, es que es por ese tipo de, para proteger el codo, ¿verdad, Alexis? Y cuando vemos que no hay responsabilidad, y aparte no hay responsabilidad porque tú miras que los operativos muchas veces paran exclusivamente motos, porque saben que no llevan la licencia, que no llevan los papeles y que es fácil de tener esa multa, ¿verdad? Difícil, Nidia, el lidiar todos los días con esta situación que está descontrolada. Sí, imagínate cuánto es ya la cantidad de motoristas que hay aquí en la ciudad de Guatemala y que las personas que manejamos vehículos a veces no podemos pasarnos a otro carril precisamente porque en medio ellos ya tomaron ese espacio, porque no es carril, ese espacio que hay entre carril y carril de los carros, y ahí es donde ellos circulan. Pero creo y considero que aquí lo que hay que hablar es cuál es la raíz de todos estos problemas, que no tenemos un sistema de transporte público eficaz, ni bueno, ni aceptable. No hay cómo te movilizas tú si no tienes carro, y en este caso si la gente no tiene moto,
se tienen que movilizar en bus o en transporte. Y la inseguridad público. también ha llevado a esto. También, entonces hay varios factores por los cuales hay una raíz de todo esto, ¿verdad? Entonces nosotros solo estamos sufriendo las consecuencias de todo. Y no estamos criticando a los motociclistas, lo que queremos al final de cuentas es generar ese llamado de atención, el llamado de conciencia para manejar prudentemente sobre las carreteras. La verdad que han sido días bastante difíciles donde tenemos que contar estas historias de accidentes, de familias que han perdido a un ser querido y ya no queremos seguir hablando de estas situaciones. Queremos que si usted maneja motocicleta, si conoce a alguien que lo realiza, que le pueda hacer ese llamado de conciencia a cuidar y a proteger su vida. Hacemos la pausa y volvemos.